Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué horario nos vayan a ver en este podcast. Bienvenidos al podcast de Walcon, una producción de la Iglesia Masái aquí en Guadalajara. Este podcast es un proyecto que vamos a iniciar, esperando que dure mucho. Vamos a hacer que se presenten nuestros no invitados. Nosotros somos el crew base de este podcast. Se los voy a presentar y ya después de que ellos se presenten, ahorita me presento yo también, y después de esto vamos a decirles cómo es este formato del podcast, ¿sale? Primero, empezamos con las damas. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Mar Hernández y actualmente estoy asistiendo a una iglesia cristiana bautista y profeso la fe cristiana. Estudié negocios internacionales y actualmente me desempeño como docente. Mi nombre es Erika Hernández, soy mamá, soy licenciada en Administración de Empresas por conveniencia de mi trabajo. Empecé a estudiar lo que es Derecho, me quedé en el segundo semestre porque a mí me gusta el Derecho, pero por temas de la empresa, pues tuve que cambiarme a Administración de Empresas y fue la carrera que terminé. Asisto a la Iglesia Cristiana Masái, estoy en el área soy maestra de los jóvenes y pues siempre aprendemos cosas nuevas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, días. José Cruz el Pomo, otra vez aquí. El Pomo. Otra vez, empezando cosas buenas, eso es bueno. Yo actualmente asisto a la Iglesia Cristiana Masái, sede de Tlaquepaque. Ahí estamos trabajando en el área de música y educación. Y pues aquí para pegarle con todo, ¿no? Muy bien. Mi nombre es Jonathan Hernández. Asisto también a la Iglesia Masái, la sede de Guadalajara. Ya tenemos experiencia en podcast. Hay un podcast por ahí en YouTube que nos pueden seguir después. Al final les decimos. Y soy docente de universidad y también he sido líder de jóvenes ya hace un buen tiempo, ¿no? Cuando tenía unos 15 años, 20 años. Demasiado. O sea, yo tengo 43, ¿no? Entonces, he sido líder de jóvenes, he sido por ahí tesorero en algunas iglesias y este proyecto es un proyecto en el cual queremos que sea por mucho tiempo. Ustedes nos ven aquí, este es el programa piloto, este es el podcast piloto, pero queremos que esto sea de 5, 6, 7, 10 años. Es un proyecto, inclusive es un proyecto en el cual nosotros en algún tiempo ya no vamos a estar. Queremos que nuevas generaciones comiencen. No es difícil si en equipo lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿por qué decidimos hacer este podcast? Porque creo que es necesario. Vivimos en un mundo muy consumista, muy capitalista. Vivimos en un mundo occidental en el cual tú eres lo que tienes. Vivimos abrumados en las condiciones de materialismo y creo que es un muy buen momento para hablar de espiritualidad, para hablar de Dios. Este es un podcast en el que todos son bienvenidos, aquí todos caben. Sus dudas, sus preguntas nos las pueden dejar. Vamos a pasar les presentamos a Gadi. No quiere salir a cuadro, algún día saldrá a cuadro. Es nuestro productor, ¿no? Producción. Ahí está el Gadi. No quiere. A ver, habla Gadi de perdida. Que no se va a escuchar, dice. Un saludo a nuestro productor. Pero pasamos la foto en los comentarios. Sí, luego le pasamos las fotos de los comentarios. Algún día el productor también va a estar aquí enfrente. Y les decía que... ¿cuál es el formato? Nos ves ahorita los cuatro, por respeto al primer programa, pero en algún tiempo en podcasts diferentes, quizá 2, 3 si estemos nosotros, pero después vamos a estar 2 de nosotros con algún invitado. Vamos a rolarnos, porque pues esto es sano, ¿no? Para estar sano, que no siempre nos ven a los 4. Un día el Pomo traerá algún invitado, y él y el invitado serán los del podcast. De repente yo traeré uno, de repente nada más traeremos a Erika Omara y luego nosotros 3. También recuerden, pues trabajamos, chambeamos y nos cansamos. Estamos con toda la actitud. Estamos aquí para resolver algunas preguntas y dudas espirituales. Queremos que esto llegue a personas cristianas, pero también a personas
que quieren algo más de lo espiritual, ¿no? Creo que es de repente bueno entender y saber y conocer cómo se mueve el mundo espiritual. El mundo espiritual, lo creas o no lo creas, es un mundo que existe. Y en ese mundo espiritual convergen la maldad y el bien. La maldad tiene su protagonista y el bien tiene su protagonista. Nos guste o no nos guste, así es. Y precisamente hoy vamos a hablar, primer tema, de las maldiciones. Vamos a hablar de las maldiciones, vamos a dar nuestros puntos de vista sobre temas muy específicos. Vamos a tratar de ser concretos. El productor me dice que vamos a pasar esto por Spotify, por YouTube, TikTok, por Facebook y algunos cortos en TikTok y en otra me dijeron, ¿cuál Gadi? Reels. ¿Qué es eso de Reels? Yo desconozco. Desconocemos, pero me imagino que muchos de ustedes que nos Dios van a ver bendiga a Elon Musk. A Elon Musk. Bien, comencemos con las maldiciones. Vamos a dejarle lugar al Pomo que nos diga, según la RAE, qué es una maldición. Bien, la definición más esperada de esta noche dice: imprecación que se dirige contra alguien o contra algo, manifestando enojo y aversión hacia él o hacia ello, y muy particularmente deseo de que le venga algún daño. Esa es la definición. Esa es la definición de maldición. Les voy a compartir la Biblia, Proverbios 26:2. Quien no tenga Biblia puede buscar en aplicaciones, pueden salirle en Google, ahí, pónganle en Google Proverbios 26:2 y te va a salir lo que yo te voy a decir. Dice, como el gorrión en su vagar, ¿no? Como un gorrión que está volando, como una golondrina en pleno vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Así que combinándolos, maldición es simple y sencillamente maldecir, es decir, mentir, calumniar, mofarse, burlarse de alguna persona. Vamos a dejarle lugar ahora a las damas que nos digan ellas. Maldiciones, ¿qué son las maldiciones? Pues como bien dices, una maldición es pues mal decir una palabra. Maldiciones puede haber de diferentes formas y una muy que me queda, pero sí muy que me viene a la mente. Recuerdo una vez estaba yo en una tienda de abarrotes comprando ciertos productos y veo que llega una mamá con su hijo y el hijo pues sí pidiéndole cosas, ¿no? Y la mamá diciéndole maldiciones. Deja ahí, hijo de no sé qué, y eres un esto y eres un otro. Entonces eran maldiciones a su propio hijo. Yo sí me quedé, ¿cómo es posible que una mamá, que se supone que estamos para bendecir, no para maldecir, o sea, seamos capaces de hablarle a un niño así, ¿no? Con maldiciones. ¿Y cómo crees que va a crecer este niño? ¿O tú qué opinas, Mana? Pues como ya lo decía bien mi hermano. Somos carnales. Que vivimos en una sociedad que cotidianamente estamos maldiciendo y que en el sentido estricto de la palabra estamos deseándole mal a alguien. Motivos hay muchos, causas también hay muchas. Lo cierto es que debemos de cuidar cada palabra que decimos porque de nuestra boca procede lo bueno y procede lo malo. Perdón, no sé si ya me escucho mejor ahí. De nuestra boca procede lo bueno, procede el bien, procede el mal y tenemos que tener cuidado cada momento con lo que deseamos. Ahí también hay una pequeña definición cuando explica que maldecir es desearle que le vaya mal a alguien. Y muchas veces no lo decimos nada más con la boca, sino también lo pensamos. Y antes de comenzar el podcast lo comentábamos aquí en corto. ¿Y qué pasa cuando realmente le deseas a alguien mal? ¿Sí se le cumple? ¿Para quién es el daño? ¿Para quien lo desea o para quien lo recibe? ¿Ustedes qué opinan? Fíjate que antes de eso, lo que decía Erika, y colocando Proverbios 26:2, la maldición nunca vendrá sin causa. Inclusive los psicólogos dicen eso, ¿no? Cuando tú le estás diciendo al niño que es un tonto, un idiota, eres un bueno para nada, estás maldiciendo a tu hijo. La psicología incluso dice que si se lo repites continuamente, ¿cuál va a ser la causa? Pues el morrillo va a ser un tonto, un burro, un idiota, ¿no?
Esas son el tipo de Lo que tú maldiciones dices. de que no sirves para nada. ¿Y qué tal las maldiciones de te pareces a tu padre? Eres igual de inútil que tu madre. O sea, ese tipo de maldiciones sí tiene causa. O sea, sí tiene una consecuencia, ¿no? Ahora, pareciera broma, ¿no? Pero ya es parte del folclore mexicano, ¿no? Ahora está este grito que tratan de erradicar en los partidos de fútbol. Digo, hace años antes de que se hiciera toda esta revuelta, era algo normal, es más, ya ni siquiera llegaba a grado de insulto y era una forma amigable de De expresarse. expresarte. Y la gente que lo escuchaba, pues lo recibía con una sonrisa en el corazón, ¿no? Y era hasta gracioso, ¿no? Y ahorita ya cualquier cosa tratan ya de mediarla, según lo que les parezca. Sí, hay 3 tipos de maldiciones. Bueno, no 3 tipos. Pueden venir de 3 destinos. El primer destino es del hombre. Y es el que estamos hablando ahorita. Papá hablando y diciéndole a los hijos. Pero también los hijos maldicen, ¿verdad? Aquí, ¿cómo maldicen los hijos a los padres? No honrándolos, me quiero imaginar. Bueno, pensamos no honrándolos, pero ya últimamente hemos visto incluso parricidios, ¿no? Sí. Entonces es tanto lo que deseas en tu corazón el mal a papá, que como lo dice la Biblia, el pecado nace en la concupiscencia. Realmente primero lo concibes con tu mente, te lo crees, lo confiesas y lo actúas. Va en dimensionalidad. Y es tanto el deseo que tienes de una manera de maldición que al grado lo haces. Y a lo mejor precisamente evocado de una conducta de subversión hacia los padres que siempre fueron maltratadores, tú actúas en rebelión al extremo de la ira, porque primero deseaste el mal. Entonces, cuidado con lo que deseamos. Así es. ¿Algún comentario, Erika? No, hasta ahorita. De hecho, tú Estoy escuchando, tengo incendiaste. muchas cosas que decir. Es que tú Tengo muchas cosas que decir, vamos adelante. incendiaste esto, ¿no? Hablaste, te fuiste directo al grano de, pues es que los papás somos los primeros que maldecimos. O sea, en nuestra casa, ¿no? A los de nuestra casa maldecimos. Miren, yo les voy a platicar algo mientras agarran aire. De hecho, lo dije hoy en salón de clases. No sé si me vayan a censurar la palabra, ¿no? Pero bueno, la palabra chingada. ¿Saben cuál es el origen de la palabra chingada? Lo que yo sabía o lo que habíamos comentado muchos años es una palabra muy común en España que se refiere a la violación sexual. Exactamente. Y una persona abusada sexualmente, en cualquier motivo, por cualquier razón, se le llama esa palabra. Sí, pues hay que decirlo como es. Los españoles, no creas que vinieron a conquistarnos y a enamorarse de nuestras indias mexicanas. Hola, ¿cómo estás? Me llamo fulano de tal y empiezan a cortejarlas. Llegaban y las violaban. Inclusive los violaban entre 2 a 3. Y los españoles les decían a sus amigos que venían a decirles, es que Hernán Cortés era muy de, véngase compitas, acabo de descubrir una tierra, ¿no? Y llegaban los compitas y veían a las mujeres, eran guapas las mujeres mexicanas, altas, ¿no? De aquel tiempo. Y pues le decían, ¿cuál quieres? Porque pues así era, ¿no? O así es, ¿cuál quieres? Y le decía un vato, pues quiero esa. Ah, ¿sabes qué? Esa no, porque ya está chingada, es chingada. O sea, era una chica que ya había sido violada, que tenía que llevar la afrenta, que los familiares tenían que llevar la afrenta de una violación, y una violación en la que en aquellos tiempos, pues, ¿a quién recurrías? Incluso no había la ley. propia pareja, ¿no? De la persona. Exactamente. Incluso los hijos de un matrimonio que ya había, la mujer había sido ultrajada porque era para hacerle daño a las tribus. Ahora, la gente, es muy común esa palabra de chingada. Esa es una maldición. Esa es una maldición. La palabra chingada en realidad estás maldiciendo a la persona. Y más si te refieres a una chica. ¿No? Para que vean que pues sí hay trasfondos de sistematizados de maldición. Hay muchas cosas que no son normales, que son maldiciones, y que nosotros caemos y las hablamos y las decimos, ¿no? Entonces, hay maldiciones del hombre contra el hombre, ¿no? ¿Algún otro ejemplo que quieran dar?
de maldiciones del hombre contra el hombre. No sé si queda claro. Gadi, tú que eres como nuestro... El más chico en edad. Bueno, eres el más morrillo y sí te quedó claro a ti, digamos que tú eres la representación del público. La verdad. ¿Sí? ¿Algo más que quieran agregar? Regresando un poquito hacia las maldiciones de los hijos hacia los padres, yo creo que muchas veces hay padres que sí se merecen, si tú quieres, que el hijo lo maldiga. Por su comportamiento, por su falta de responsabilidad, por violador, por golpeador, por lo que tú quieras. Pero yo siento que a final de cuentas la persona o el hijo que es dañado por los padres tiene el libre albedrío de decir, quiero una maldición para mi vida o honro a mi padre aunque no se lo merezca. ¿Por qué? Porque es por mi bien, es por mi bendición, no porque él se merezca la maldición, sino yo decido en mi libre albedrío tener bendición que maldición. Entonces, sí hay padres que se merecen lo peor, pero uno como hijo decide si quiere seguir continuando con maldición para tu vida o decidir tener una bendición y dejarle toda la justicia de Dios, ¿no? Ahora, la mayoría de las veces la gente ignora todo este tipo de conceptos o este tipo de situaciones por la naturalidad del mundo o ya la naturalidad de la vida. Por ejemplo, ver a una persona fumar es normal. Uh-huh. Nada más que ahorita ya usan el Viper, ¿se le llama? El Viper. Pero ya no trae cigarros. Vapor, gracias. Vapor. El Viper que no era luchador de la AAA. El abismo negro y esa onda. El Shocker. Para que veas qué tan alejado andamos de ese mundo. Más bien qué tan ruco estoy ya. Sí, ya sé. Pero, por ejemplo, ves a una persona fumar. Está fumando, ¿no? Lo etiquetas. Pero ves a un chavo como con un plumón en la boca. Qué moderno, ¿no? Entonces, la ignorancia de la gente ya tiende a ser más perjuiciosa que beneficiosa. Digo, yo sé que cuando lleguemos allá arriba hay ciertas cosas que se nos van a perdonar por ignorancia. Pero pues hay veces que abusamos. Digo, y abusamos parejo. Eso me viene mucho a la mente un proverbio que dice, no recuerdo qué número de proverbio es, ay, qué mala soy con las citas, pero dice, hay generación que maldice a su madre y a su padre no bendice. Y al ojo escarnecedor vengan los cuervos de la cañada y los saquen. Y luego también hay otro proverbio que habla también específicamente de las maldiciones, de cómo los hijos maldicen también a sus padres de esa manera, ¿no? Estos dos proverbios, por ejemplo, sí son muy fuertes, de que dice que... por ejemplo, y otro, ya lo recordé, que dice que aquel que no bendice a sus padres, que venga, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Entonces son generaciones, y la Biblia habla de generaciones que ya son perversas, ¿no? Y no hablando pues ya en el Nuevo Testamento, cuando nos dice también la palabra de Dios que en los últimos días habrá hombres engañadores, hacedores de maldad, desobedientes a los padres, y hay un montón, una lista de pecados que todo viene del mal deseo del corazón. Entonces, para mí ese sería un buen ejemplo de cómo el hombre puede maldecir al propio hombre con sus acciones. Y maldecimos lo demás, ¿no? También todo lo que nos rodea. A ver, ahorita que dice Erika, un punto bien importante, que es el libre albedrío, la voluntad. En estos podcasts nosotros lo que vamos a hacer es que mucha de la culpa que le echamos a los demás en realidad es nuestra. Son nuestras decisiones. Uh-huh. Con lo que dijo Erika y con lo que dijo Pomo de su ejemplo, a ver, si la maldición es maldecir a alguien, ¿ustedes creen que con el ejemplo puedes maldecir a alguien? ¿Con tu ejemplo? Sin necesidad de hablarlo. Yo, por ejemplo, no sé si caiga el ejemplo, pero este papá que toma enfrente de los hijos en la casa, y que es muy cotidiano que esté tomando y tomando y tomando, o fumando y fumando, o diciendo malas palabras y groserías, y los niños lo están absorbiendo, ¿es una forma de maldición también el ejemplo?
¿Puede ser? Yo digo que sí es maldición, porque, híjole, es que viene también el libre albedrío de tú decides qué quieres para tu vida. Ajá. O sea, tú ves a tu padre tomar, sí es una maldición, porque muchas veces, desgraciadamente, la mente es de que, bueno, mi papá tomaba, pues eso me enseñó, pues yo también lo voy a hacer. Entonces, pero está el libre albedrío, volvemos a lo mismo. O sea, ¿tú Sí. qué quieres para tu vida? ¿Quieres Sí. ver y vivir como estaba tu papá? Pues va, dale. ¿O quieres un cambio para ti, los que vienen después de ti? Es el libre albedrío. Sí es una maldición, sí, porque un 80-90% se van por, pues así era mi papá, Así era mi papá. así era mi mamá. Ya, pero a final de cuentas yo creo que depende mucho también de la madurez, de la manera en que piensas, ¿no? O sea, ¿yo qué quiero para mi vida? ¿Quiero eso? Pues va. Ahora hay un dicho muy frágil que dice, el que se junta con lobos, a aullar se enseña. Y por ejemplo, en el mundo laboral, llega el momento y más de alguno hemos de conocer a alguien que sabe que es medio uña, Sí. que es tranza, que roba. Deshonesto. Entonces, ven la forma de cómo lo hacen y dicen nada. Por la delgada línea entre hacerlo y no hacerlo, teóricamente no existe. Y dicen, pero él no era así. No sé quién le dijo. Enseña sus malas mañas, ¿no? Y a lo mejor pues no ocupas estar enseñado que tengas un maestro enfrente, ¿no? Por ejemplo, en mi época de alcohólico, fui alcohólico en una época de mi vida, a mí nadie me enseñó a tomar, mis papás no tomaban. Yo nunca tuve un mal ejemplo ni de mis papás, ni de nadie de la gente que me rodeaba. Ni te dijo, ni te maldigo tu papá y tu No, mamá no, diciendo, no. te voy a maldecir siendo alcohólico. No, pero fue pues tu decisión. cuando entré a la escuela, estaba en la universidad, obviamente todos de repente tenemos esa cierta inclinación a pertenecer al grupo. Pasó el tiempo y cuando mi alcoholismo se convirtió muy fuerte, pues yo trabajaba en un lugar donde vendían bebidas de todo tipo, desde agua hasta el alcohol más caro y exótico que te puedas imaginar. En el de Abastos, ¿no? El de Abastos. Sí. ¿Cómo Después no? les digo, a ver si nos patrocina la marca. Y no seguía sin tener ejemplo, pero estaba en la mera mata. Mucha gente me pregunta que cómo logré cambiar esa parte de mi vida. Le dije, bien sencillo, renuncié a mi trabajo. Y dije, ya no. Hubo un factor extra en mi casa con mi hermana, una situación sin chiste, podríamos llamarlo, pero a mí me pegó muy adentro y dije, ¿se acabó? Ya no, y entonces ya no, y se sorprende mucha gente que hasta ni los famosísimos borrachitos los consumo porque tienen alcohol. Entonces sí, estará muy rudo el asunto, pero pues no deja de ser libre albedrío. Y la decisión, Sí. hay decisiones que hay que tomarlas de raíz y de tajo. Sí, estamos hablando pues en este podcast vamos a hablar mucho del libre albedrío y de la madurez, ¿no? Yo creo que con estos comentarios de los últimos 3-4 minutos, echamos por la borda esas filosofías religiosas que se inventan no sé quién, de decir que las maldiciones son generacionales. Las maldiciones no son generacionales, ¿no? Las maldiciones en sí no son generacionales. ¿Por qué? Porque ahorita lo vemos en el ejemplo, ¿no? El padre es alcohólico, pero su hijo, o sea, por el solo hecho del papá ser alcohólico, el hijo no va a ser alcohólico, ¿no? No necesariamente. Si las maldiciones fueran generacionales, que alcanzan, dice la Biblia, la cuarta y la quinta generación, bueno, entonces el abuelo fue alcohólico, el papá es alcohólico, tú vas a ser alcohólico, Pomo, a fuerza por la maldición, y tu hijo y tu nieto. Eso no creo que aquí ninguno de los cuatro lo cree. Las maldiciones no son generacionales. Simple y sencillamente está la tentación, ¿no? Y el libre albedrío nuevamente sale a flote. Pues tú sabrás, como dijo Pomo, es un buen ejemplo del Pomo. Él decidió ser alcohólico, pero él también decidió dejar eso. Bueno, ahí está. Vamos con la siguiente. ¿Qué les dije? La siguiente maldición puede provenir. Ya vimos del hombre, ahora también. Vamos quizá al tema fuerte de esta sesión. Puede provenir de Satanás, el príncipe de este mundo, el antagonista del mundo espiritual.
Las maldiciones, claro que vienen de Satanás. Aquí vamos a meter algunos temas como la hechicería, la santería, la brujería, la ouija. Y vamos a dejar que nuestros colegas del crew hablen. Tienen muchas experiencias, me imagino, ellos, ¿no? Así que pues denle a las maldiciones provocadas por hechicería, por brujería, leer las cartas, el tarot, el chamán que sale en el canal 4 a las 11 de la noche, que te cobra 50 varos por decirte en qué fecha naciste y qué signo zodiacal eres. Bueno, sí, desde ahí comienza el asunto, ¿no? Pero los escuchamos. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién le quiere seguir? Yo tengo un ejemplo de ese tipo, de forma literal. Hay un pueblo en Chiapas, Chamula. En un momento expulsan a todos los cristianos que había. Había 504 cristianos, aproximadamente. Los expulsan porque no los quieren. Así de sencillo. ¿En qué año? Fue en... Ay. No dice el año. Diciembre de 1993. Incluso hay una película de eso. Uh-huh. Unos amigos míos fueron a Chamula a hacer trabajo evangelístico para allá y nos platicaban que enfrente del pueblo había una tierra de brujos y que esa tierra no producía nada. La creencia estaba maldita. Nada, seco, no había agua, no había nada. Cuando expulsan a los cristianos y los mandan a esa tierra, en su creencia era exterminarlos, acabarlos de forma literal. Lo que no contaban era de que pues Dios les volteó completamente la tortilla, de ser una tierra completamente infértil a causa de la brujería que se practicaba. Fue una tierra fértil, brotó agua de no sé dónde, empezó a tener a fructificar. Sí, incluso hasta turismo llegó a tener. Entonces, ellos nos platicaban que cuando ellos llegaban enfrente, Chamula, todavía lo consideran como Chamula, ellos tenían sus cultos, pero cuando iban a predicar, ellos tenían prohibido decir, hermano, Dios te bendiga, cualquier cosa que estuviera cercana o pudieran relacionarlo con la iglesia o con Dios, porque literal la ley de ahí era, te escucho y te mato. Recordemos que en los pueblos Sí. el gobierno no entra, más en ese tipo de pueblos que está entre montañas y demás. Entonces la ley del pueblo es la que se ejecuta. Llegaron a matar personas y misioneros, sí, los llegaron a matar por esa situación. Hacían trabajo social y los mismos pobladores veían que se salían a la tierra maldita, porque incluso los pobladores siguen diciendo que hay maldición en esa tierra, porque era imposible de que no hubiera nada. Ahorita ya hay todo. Entonces, sí hay incluso registro de que había brujos fuertes exactamente donde está ahorita el pueblo cristiano, o a donde está la iglesia ahí en Chamula. San Juan Chamula, Chiapas se llama. Sí, es que es lo que yo le platicaba a Jonathan en la tarde. Es que también Dios nos da esa promesa, que toda maldición es tornada en bendición en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos explicar que de repente a nosotros nos va muy, muy, muy mal porque no conocemos a Dios y no conocemos otra forma de vida más que fumar, maldecir, tomar, cometer adulterio, cometer incesto, y no pasa nada? Y seguimos viviendo en eso y tenemos la cosecha de nuestra siembra, que es en maldad, hasta que de pronto Cristo llega a nuestra vida y nos cambia completamente el chip y nos dice, esta es mi nueva vida. Y ahí todas las maldiciones son tornadas en bendición, porque dice que aquí eres una nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Y es realmente la transformación de la salvación. Y es un milagro que nosotros no podemos alcanzar por nosotros mismos. Es un don del cielo. Y nos gustaría a todo el público que no conoce a Dios, y lo invitamos a creer
que no es una religión, es una experiencia de vida que te transforma mental, emocional y espiritualmente, porque precisamente en obediencia a la palabra nosotros entendemos que estamos viviendo un tiempo muy bonito, porque se acerca mucho la venida de Cristo, que en eso coincidimos todos, pero también estamos viviendo una época de mucho oscurantismo, de mucha opresión, de mucha, como dice la Biblia textualmente, y en los últimos tiempos habrá doctrinas de demonio y espíritus engañadores que engañarán incluso a los escogidos. Y precisamente ahorita tocabas tú un tema bien importante cuando decías, ¿qué pasa con el oscurantismo, con la santería, con la ouija? ¿Se puede abrir portales para maldición o son en sí mismos instrumentos de maldición cuando tú lo que haces es usarlas para que te vaya bien? ¿Qué podríamos pensar que te va mal? Si me está yendo tan mal en mi vida y no tengo una cura para mi cáncer, para mi depresión, para mi esquizofrenia, y el médico dice, estás desahuciado, entonces, pues yo me quiero acercar a la santería, al budismo, al oscuro, para que me dé una salida a mis problemas. Y se me hace fácil consultar el tarot porque dice, te hago un endulzamiento en tu pareja, te hago un amarre, y hasta te dan recetarios completos, que es tan fácil acceder a la magia, que incluso prendes una caricatura de Disney y ahí está Úrsula, la bruja que le hace mal a las personas y dice todavía burlándose de las personas diciendo, pobre almas en desgracia. Y lo tomamos por sentado, como decía, o sea, lo vemos tan natural que hasta lo buscamos. Y claro que son portales que abrimos para que en lugar que nos vaya bien, nos vaya mal. Y luego decimos, ¿y por qué se me aparecen cosas en mi casa? Y hasta las grabamos y las subimos. Pero, ¿qué entregas espiritualmente cuando en la búsqueda de saciar tu vacío que solo Dios puede llenar, lo llenas con espiritualidad que muchas veces cae en lo oscuro? Y ahorita, por no hablar, por ejemplo, del nuevo culto que está superando en número al catolicismo, que es la Santa Muerte, donde dice que la sigues para que tengas una muerte digna. Pero ¿qué hay más allá de la muerte tan digna que puedas tener? Cuando realmente lo que estás sembrando, tristemente en nuestro país, por ejemplo, se sembró hace muchos años atrás el culto a la muerte. ¿Y qué estamos cosechando 10 años después? Muertes, y muertes de una manera muy triste, muy infame, cuerpos despedazados, mutilados, masacres. Es triste ver nuestro México dolido y decimos, la inseguridad rebasó al gobierno. No, las aperturas espirituales que hicimos tratando de buscar paz fue lo que abrió toda esta inseguridad y la búsqueda constante del mal. Y dice la Biblia, porque adoraron a las criaturas en lugar de adorar a Dios. Y el consultar hechiceros no es que sea cuestión religiosa, es que es una cuestión, como decía Jonathan al principio, el mundo espiritual existe, lo creas o no, y tiene consecuencias en lo físico. Pero sí lo creen, porque mucha gente que va a lectura de manos, al tarot, ellos van al mundo espiritual. Sí lo crees, porque ha sido. Entonces, ¿existe o no existe? Sí, muchas personas creen que existe. Obviamente algunas que quizás nos estén viendo, no. Pero de que existe, existe, ¿no? Y lo vemos porque incluso hay hasta malformaciones genéticas que se atribuyen a entidades malignas. Sí. Hay gente que se mofa, incluso presume de quitarle la vida a otros seres humanos a través del mundo espiritual. Y claro que ocurre. Ocurre porque la Biblia dice que el diablo vino a hurtar, a matar, a destruir, y que todo lo que nosotros atemos en el cielo va a ser desatado. Y todo lo que atemos y desatemos, que claro que en nuestra boca está el poder de bendecir y maldecir. Entonces, al grado de que le dice a Abraham que el pueblo que te bendijere será bendito,
Y la gente que te maldice será maldita. O sea, ¿cómo Dios también le da ese poder al ser humano para ser bendecido y para maldecir? Por eso que en nuestra boca siempre tiene que haber bendición a los demás, porque también nuestra boca tiene poder. Y sobre todo las acciones que hacemos en un mundo espiritual donde está operando con tanta naturalidad y que es más fácil encontrar una ouija que encontrar una Biblia. Y que es más fácil creerle a un curandero que te va a sanar tu esquizofrenia que decirle a Dios, dame una nueva vida y perdono a los que tengo que perdonar y olvido lo que tengo que olvidar y sigo adelante para, como decía Erika, superarme en mi libre albedrío y yo decido a quién seguir. Entonces yo sí creo que el abrir puertas es peligroso. Bastante, ¿no? Y no nada más entra un espíritu malo. Entran 7. 7 más poderosos que el que se fue. Incluso a veces legiones, ¿no? Sí. Incluso legiones. Legiones. Y bien bonito porque Cristo viene y habla específicamente en la Biblia de que sí existe un mundo espiritual. El Antiguo Testamento en ninguna parte habla de cómo opera el mundo espiritual y Cristo nos lo vino a enseñar. El mundo espiritual opera de esta manera. La casa está limpia y llegan 7 más malos y la ven sola y se meten. Y eso es el punto que tú comentabas. ¿Puede un cristiano ser poseído? Y yo les voy a preguntar ahora a ustedes 3. ¿Qué pasaría si una persona que va a una iglesia que se está usando lamentablemente dice, pues Dios como que no funciona? Vamos a preguntarle a la ouija. Incluso líderes de iglesias. Si no funciona Dios, pues funciona el otro. Bien. ¿Y ustedes qué opinan sobre eso? A ver, ¿está bien que un cristiano pueda tener acceso al mundo espiritual y podría ser poseído? ¿O en qué momento el cristiano, si es que se puede dar una posesión, podría ser poseído? ¿O no puede ser poseído y puede consultar brujos y hacer un montón de cosas malas? Y no pasaría nada. ¿Ustedes qué opinan? A ver, Erika, sigue Erika. Erika. Erika, por favor. Híjole, escucho a Pomo, escucho a Mara y hay muchas cosas que quiero comentar, pero esto último que comenta ella, un cristiano que realmente es cristiano jamás va a ir a consultar nada. Exacto. Es un participante, es uno que va y cree que cree, pero no cree, porque ni siquiera lo haría, para empezar. Entonces, sí te puedo decir que un cristiano no puede ser poseído. Eso me queda clarísimo que no. Una persona que va y consulta, pues sí puede ser poseído, sí. ¿Por qué? Porque realmente no es una persona que cree, que profesa la fe en Cristo. O sea, sí es participante, sí va, sí se emociona, es emocionalismo nada más. Pero realmente no es una persona que ha creído y que ha nacido de nuevo en Cristo. Déjate interrumpo para aportar algo a Erika. A ver, te escucho. Perdón, ¿no? Ted Dicker es un gran escritor cristiano de novelas, ¿no? Él tiene una novela de terror que se llama La Casa. O sea, un cristiano escribe novela de terror y en esa historia de terror te presenta a Cristo, ¿no? Él habla de que existen cristianos ateos, bueno, existen ateos prácticos. ¿Quiénes son los ateos prácticos? Los que saben de Dios, pero no siguen sus caminos. Es para el público, es lo que está diciendo Erika. Hay cristianos que solamente dicen que son cristianos. Sí. Que son buenos, que no Es hacen. gente Van a que la dice, iglesia. yo soy buena y yo nunca he hecho mal. Van a la iglesia y Así todo, es. pero solamente eres atea práctica, no eres una persona que sigue los caminos de Dios. Entonces, eso es lo que quería aportarle al buen comentario de Erika. Ok, y otro tema también que quería mencionar, hablando sobre el ocultismo y todas estas cosas, hechicería. Hace un año les platico, yo perdí a mi hijo, tenía 24 años cuando falleció en un accidente automovilístico. Y entre las pláticas de mi familia, porque no toda mi familia han aceptado a Cristo, en mi familia hay de todo, ya con el tiempo que vayamos platicando, voy platicando un poquito de mi historia, van a conocer un poquito de mí. Pero enfocado a esto, tengo una hermana que me dice,
se me apareció Josué. Tenía que una semana, vino y recogió sus pasos y que no sé qué. Y yo sí le dije a mi hermana, a ver, la palabra de Dios dice, él ya no, o sea, él no va a venir, ni se te va a aparecer, ni te va a decir, tía, estoy bien, no se preocupen, no lloren por mí. Eso jamás va a pasar. Mi hijo ahorita está dormido, está esperando la venida de Cristo para poder ser levantado y estar ante el trono blanco del Señor, que ya yo creo que en otros temas vamos a hablar de todo eso. Debemos de hablarlo. Vamos a hablar de todo eso, pero bueno. Entonces le dije a mi hermana, ¿existe la maldad? Sí. ¿Existen los demonios? Sí. Entonces le digo, quizás no viste a mi hijo. Viste a un demonio que se te apareció con forma de mi hijo. Aguas. Dije, aguas con eso. Dice, sí, yo sí te puedo decir que mi hijo no era. Es correcto, es correcto. Yo... Porque así como Dios nos escucha... o sea, ¿qué deseas con el pensamiento? Lo que dice Erika, es que así como Dios nos escucha cuando nosotros clamamos, también el enemigo nos escucha. Claro. Y hay veces que tenemos tanta fe en lo malo que aparece más que lo bueno. Y como decía a veces, o como dice Jonathan, a veces los ateos prácticos deseas tanto lo malo que se te aparece antes que Dios, porque es lo que tú deseas. Porque seguir a Dios es una prueba de fe diaria. Sí. Y creer o no creer cuando uno te contesta. Creer o no creer cuando te va mal en la vida. Yo quería dar 2 puntos rapiditos, ya que sacó lo de la Mara y ahorita el Pomo está muy callado. Vamos a hacer hablar al Pomo, ¿no? Eso no, que ¿cómo crees? Consulta. Ya que se me hace que consulta la ouija. ¿Qué dice? Y la ouija que tengo abajo de la cama. Entonces es malo hacer eso. No, por mí no. Cáspitas. No, por mí no. Ya lo evangelizamos también. Las personas están necesitadas de espiritualidad. Eso es un hecho. Y lo buscan. Pero Dios no funciona como nosotros pensamos. Nosotros queremos una respuesta ya. Dios no funciona así. No, este Dios que profesamos no funciona así. Él es soberano, tiene sus tiempos. Pero nosotros no. Nosotros queremos las cosas rápidas. ¿Y quién te lo da rápido? Pues ve y consulta al mundo espiritual maligno. Eso se te lo da rapidito. Las redes sociales se lo dan instantáneo. Las redes sociales... No, es que... El de las 11 de la noche del Canal 4 te cobra 50 baros. Es un chamán y hay varios, ¿no? Nomás dale tu fecha de nacimiento y qué signo zodiacal eres. No hagas publicidad. Más de alguno de seguro ya lo ha hecho. Pero Dios no funciona así. No esperes que Dios soberano, el eterno, Yahweh, ¿no? El Dios Padre, no funciona así. No funciona en nuestros tiempos ni en nuestros caprichos. El mundo espiritual oscuro, sí. Si tú quieres saber quién mató a fulano de tal, el mundo espiritual te lo puede decir facilito. Pero Dios no te lo dice. Él no funciona así. A lo mejor te lo dice, pero no cuando tú quieres, ¿no? Ahora, otra cosa que yo he vagado y que he dicho en una que otra clase. África, el continente africano, es el continente más pobre. Es tierra árida, sí. Es tierra árida, no es tierra fértil. Sé que económicamente hablando, quizá porque vinieron a conquistarlos y de ellos viven los grandes países, que también vamos a hablar de repente de teorías conspirativas que tienen que ver con la Biblia. Pero yo tengo mi teoría. África a lo mejor está así porque es el continente que más religiones y sectas satánicas profesa, que se han esparcido a lo largo. Acuérdate que África es esclavo. Entonces muchos esclavos llevaban esto a sus países. Por eso en Veracruz hay mucho brujo, porque ahí estaba colonia de esclavos. Por eso Brasil, por eso Cuba, por eso Guyana, Colombia, Brasil, ¿no? Eso a mí nadie me lo quita de la mente. Obviamente hay personas que dicen, no, pero es que es la economía. Sí, pues, pero acuérdate, nosotros profesamos que es mucho más poderoso el mundo espiritual que el mundo de acá abajo. Y todas estas conquistas que las grandes naciones le hicieron a países africanos, posiblemente pudo haber sido por las propias maldiciones que, como decimos al principio, la maldición nunca viene sin causa. Sí hay consecuencias. Hay consecuencias de orarle al incorrecto.
Y es la neta, ¿no? Entonces, macroeconómicamente hablando, posiblemente el continente africano y muchos de los países, Haití es uno de los países más pobres del planeta. Y en Haití es la santería, el palo mayombe, está con todo. Nunca salen de pobres. ¿Dónde está su Dios? Se cree y se dice lo que se escucha entre los grandes teólogos que de repente abundan, que los descendientes de Caín radicaron en África. Sí. Y recordemos que Caín mató a su hermano y fue maldecido fue maldito en su forma literal. Ahora, Sí. ese país africano, bueno, ese continente africano y uno que otro país como Haití, Guyana y todos ellos, bueno, ¿dónde está el Dios de oscuridad para sacarlos a ser unos países de los más prósperos de la tierra? O sea, ¿dónde está? Al contrario, se empobrecen y se empobrecen. Y ustedes pueden ver en cualquier canal de redes sociales, en YouTube, en donde sea, las condiciones precarias que viven en África, ¿no? Entonces, ¿dónde están sus dioses? ¿O es que le están errando? A lo mejor están orándole al equivocado. El equivocado te lo da al instante, pero el equivocado te empeña el alma. Es que están comprobando lo que dijo Cristo, ¿no? El malvado nada más vino a hurtar, Exacto. a matar, a destruir. Y eso es un ejemplo de que el poder espiritual sí existe. Sí. Las maldiciones de Satanás sobre los seres humanos son tremendas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque dice Erika lo mismo, volvemos. Tú decides ir a preguntarle al Express. El Express es el malo. Dios se lleva su tiempo. A ver, Dios es un artista. No, el Eterno es un artista. Él se toma su tiempo. Él dice, a ver, Pomino, quiero lo mejor para ti. Pero no va a ser cuando tú quieras. No va a ser cuando tu familia quiera, ni cuando la sociedad diga, va a ser cuando yo quiero. Dios se toma su tiempo, nos moldea, nos forma. Satanás no. Satanás quiere una así, de volada. Hay herramientas que se abren portales. Claro, la Ouija es uno de los grandes portales. Si ustedes han jugado Ouija, mucho cuidado. Se dejan venir legiones de demonios. Tú mismo te estás maldiciendo. Tú mismo estás acarreando esas cargas, ¿no? Hay una película muy chida. Que se llama, que es japonesa, que se llama... Híjole, se me fue el nombre. No sé cómo se llama. Ahorita me acuerdo. Habla de un vato que mató a una persona de manera, pues, entre que consciente e inconsciente. Y él sigue su vida, pero le empieza a doler la espalda, ¿no? Le empieza a doler la espalda, sigue su vida, le empieza a ir mal, relativamente mal. Y luego ya no aguanta la columna, y se va a hacer radiografías y la columna la tiene mala. O sea, la tiene como arqueada, ¿no? Hasta que un espiritista le enseña una radiografía espiritista o espiritual o vudú y resulta que trae un demonio cargando en las espaldas. Es una película japonesa, ahorita me voy a acordar el nombre, y es un demonio. Entonces él carga el demonio en las espaldas y por eso se le está encorvando, se le está deformando, se cansa. Quizá muchos de nosotros por eso nos cansamos, ¿no? Incluso hay un milagro cuando Dios levanta un jorobado. Cuando Cristo enderezó a un jorobado. Uh-huh. Bueno, es que no hizo, ¿no? O sea, y la Biblia habla precisamente de eso. Es que no nada más lo liberó. Pudo ser. Sí, lo enderezó. La mujer encorvada, la que caminaba. La mujer encorvada. Hay psicólogos que dicen que la joroba, te jorobas por los problemas que traes. Uh-huh. Pero ¿qué tal si son demonios? Porque estás poseído. Demonios que te cargan en la espalda. O que te envían. Porque cuando no tenemos una protección espiritual, tú eres presa de... Y la protección espiritual no es traer el amuleto que todos traemos, ¿no? Que la gente trae que una pulserita con nudos, o el ojo que todo lo ve, el ojo de Fátima, uh-huh. O pues abre la Biblia en el Salmo 91, o que te echan, no sé... El agua, o tantas cosas, ¿no? Moñitos rojos. Que toman alcohol, y luego que toman alcohol el santero... O el agua como abajo. No, porque dicen que son medidas de protección espiritual, pero realmente son exposiciones espirituales porque lo estás permitiendo. Porque es tanta tu falta de espiritualidad que buscas, como dice la Biblia, cavaron cisternas rotas que no retienen agua y me dejaron a mí, a Jehová, el del agua viva. Ahora hablamos
hablamos de repente de cosas muy duras al oído, ¿no? De la gente, a los que nos escuchan. Ujú. Pero una gran puerta es el miedo. Y la gente no lo relaciona. Decía en una charla que fue la fiscalía a la universidad, ¿no?, a dar, decía, ¿qué hay antes del miedo? ¿Qué hay durante el miedo? ¿Y qué hay después del miedo? Y todos concordaron que no había nada. No había nada detrás del miedo. Pero el miedo produce desesperación. Y la desesperación produce que hagas y que te muevas lo más rápido posible para sentirte seguro. Y si no tienes la cabeza fría, o si ves el ejemplo más próximo de que hice esto, tal cosa, fui a consultar, fui a que me leyeran, fui, hice, empiezas a llenarte de cosas inconscientemente, todo por tal de satisfacer tu necesidad de no sentir miedo. Ahora, ¿es muy común sentir miedo? Sí. Buenos, malos, ateos y creyentes. Ahora sí, quitando la etiqueta de cristiano, ¿no? Es algo natural en el ser humano, el miedo. Pero mucho tiene que ver hacia dónde direccionas tu miedo. Por ejemplo, hay una película muy buena que salió el año pasado. Se llama El exorcista del Papa. Dicen que está bien chafa, como... No, pero si le ponen atención a los primeros 35 minutos, Ujú. que te cuentan la historia, ahí va el spoiler, de cómo el niño fue poseído por un demonio. Y la entrada fue el miedo. Escuchó un ruido y al niño le dio miedo. A partir de que le dio miedo, se empezó a ensimismar. ¡Pum! Fue poseído. Y ahora sí que independientemente de cómo terminó la película, pero fue algo tan... pareciera tonto. De que Trivial, ¿cómo puede ser de que alguien tiene miedo? Ahora, de repente, dicen los que saben, los hijos cuando tienen miedo, ¿para dónde corren? Pues con los padres, ¿no? Eso queremos creer, pero hay niños que se van al closet, hay niños que se van abajo de la cama. Sí, sí. Ah, es cierto. Y Se esconden. lejos de ser o enfrentar el miedo, que es lo que normalmente nos enseñan todos, se empieza a abrir un hilito, que de repente no tiene nada que ver con cosas tan rudas, el oscurantismo y demás, pero que el diablo utiliza para hacer lo que viene a ser. Algo tan simple y tan sin chiste. De repente yo escuchaba a alguien que decía, es que tiene miedo y se esconde en el closet. Tiene miedo y se sale a caminar. Le empiezan las ideas a brotar. Son 2 de la mañana, se sale a caminar. Porque le da miedo estar en su casa. Y vas y le ofrecen una ayuda y no, es simplemente... Y es algo tan natural para nosotros, así como de repente las maldiciones habladas de un compa y otro. Pero el miedo es algo tan natural que no lo relacionamos a terminar siendo poseído o a terminar recibiendo una maldición. Súmale que el papá o la mamá, súmale que los traumas, súmale que la escuela, súmale. Pues de repente es sorprendente cómo un niño con esas características termina llegando a los 15, 16 años. Porque recordemos que se puso muy de moda una temporada el suicidio entre niños, pero antes fue el suicidio entre jóvenes menores de 18 años. Pareciera que la muerte va de adultos, o sí que tercera edad, adultos, jóvenes, adolescentes, y ya empezó a correr sobre los niños. Digo, y no de repente es algo así que digas tan escandaloso, ¿no? Yo creo que eso es otro tema, el suicidio, ¿no? Sí. Tenemos que hablar del suicidio. Guadalajara es uno de los estados de México que los jóvenes no se suicidan, ¿no? Lamentablemente. ¿Y los niños? Erika, Los niños. ¿algo más? Pues no, ya, ahorita ya se me acabó todo lo que tenía que decir. Ya prendió la mesa. Ya aprendí. Sí, nomás prende la mecha. Bueno, ya para concluir, retomando lo que la Mara dijo, ¿no? Hace unos 20 minutos. El creyente, el cristiano creyente, ¿puede ser poseído? La respuesta es no. En 1 Corintios 3:16, lo voy a leer, aquí traigo mi Biblia.
aguántame un poquito, edítame mientras lo encuentro. Dice que nosotros somos templo del Espíritu. A ver, si hay alguien que habita en tu casa, que eres tú. Imagínate que tú habitas en tu casa. ¿Tú crees que le vas a dar chance a un ratero a entrar a la casa? No. No. ¿Un violador? No. Entonces, alguien que tiene a Dios en su corazón, al Espíritu Santo dentro de él, no puede ser poseído. No hay lugar para ellos. ¿No? Creo que ese es un versículo que está muy claro, ¿no? Que si ustedes utilizan la lógica, un cristiano no puede ser poseído. Pero estamos hablando, como decían ustedes hace rato, ¿Qué le decía Erika? gente que para ellos Dios es suficiente. Sí. Que para no necesitan nada más que Jesucristo. Los que andamos un pie aquí, un pie allá, Buscándole. de En la línea, cristinos, en la no de línea, cristianos, en la de línea. cristinos, en la línea, rayando siempre en la línea, sí tenemos que preocuparnos. Por eso en iglesias cristianas hay gente endemoniada, claro que la hay. Hay gente que busca la ouija, busca el santero. El busca tarot, ¿no? el tarot, algo tan sencillo. No pasa nada, pues es de los caracolitos, es el café. Estuve en una plática ¿también casual. el café? Sí. ¿Y cómo le hacen con el café? No, pues que dicen que hace figuras. ¿El café? Sí. Como que no queriendo, en la película de Harry Potter hay una referencia muy buena sobre la lectura del café. Oye, qué bueno que dices de Harry Potter. Y creo que la Mara también lo comentó. Satanás hace todo lo posible para que lo consultes a él. Por eso estamos en un mundo espiritual dominado por él, en el cual te incita y te lleva prácticamente a la puerta de la mano para que tú nomás la abras. Las películas, los videojuegos, las canciones, los medios masivos, las redes sociales, decía el Pomo, ¿no? Te llevan precisamente a consultar eso. Yo estoy plenamente convencido que en iglesias cristianas, evangélicas, bautistas, todos los que son evangélicos y creen en Jesucristo, pues estamos llenos de personas que sí consultan el oscurantismo. Incluso hasta se practica el Halloween, ¿verdad? Sí. En las iglesias y va el pastor disfrazado. Sí, Digo, con todo respeto, pero... No. Es que, a ver, Bienvenidos a su Pero sección van Raspando disfrazados de Muebles. calabacitas, sí. sección de raspando muebles. Raspando Muebles. Es que, bueno, vamos a Es hablar. que es triste eso, pues, porque ¿Sí? sirves a uno, sirves a otro. Y la Biblia dice, de una fuente no pueden salir dos aguas. Exacto. Y una casa dividida no puede permanecer. Ahora, Jesús dice, Así, tal, o sea, hay que dos. no nos guste. ¿hijos del diablo o hijos de Dios? O sea, Así es, y no ustedes hay- son hijos del no hay diablo medios porque hacen chiles sus aquí. cosas del diablo, dice. O eres hijo del diablo o eres hijo de Dios. ¿Quién Dice fue? Cristo, el Yo que- no lo dije, lo dijo él, porque yo de esa frase de repente yo la tengo, ¿eh? A medios chiles cuando están cocinando, a o medios sea, chiles que lo que no, está es de, ni crudo. lo que no es de Dios es del diablo y punto. No, Sí. sí, claro. Exacto. Hay que dejar bien claro que ese es el mundo espiritual. O estás conmigo, dice Jesucristo, O estás en mi contra. o Sí, estás sí, con el otro, ¿no? O eres frío o eres caliente. Así de fácil. Yo creo que hay una gran responsabilidad, y no se la voy a dejar al pastor de cualquier iglesia. Hay una responsabilidad. Dice la palabra de Dios que por falta de conocimiento su pueblo pereció. Entonces, últimamente se ha visto mucho en las iglesias que a lo mejor los cristianos consultan, como bien dices tú, el Halloween. Se ha dejado mucho la práctica de realmente enseñar lo que es la palabra de Dios. Ya lo que queremos es jalar gente. ¿Qué me funciona para que la gente venga, no? Raspando muebles la Raspando. sección. Todavía no acabamos la sección. Raspando Todavía muebles. no acabamos la sección. Y luego, Entonces sí creo que tenemos que ser responsables, y vuelvo a repetir, no nomás es responsabilidad del pastor, sino también nosotros lo que estamos recibiendo. Si lo que estoy recibiendo realmente es de la palabra de Dios, y si no lo es, a ver, Señor Espíritu Santo, para eso estás, para que me redargullas, para que me enseñes y me digas por dónde es. No, yo creo que Sí, también es sí. nuestra responsabilidad como personas. voluntad que decías. Sí, es correcto. Entonces, pues aquí una exhorto a las personas que nos están viendo. Leamos más la palabra del Señor. No nos dejemos llevar por lo que nos dicen. ¿Qué dice realmente el Señor sobre este tema? ¿No? Que quede claro en este programa piloto. Yo no empecé a raspar muebles. Porque a mí nomás me mueven y empiezo a despotricar contra Sí, todo el sí, mundo, ¿no? Normal, algo casual. Pero, a ver, déjate terminar mi comentario. En iglesias cristianas, evangélicas, hay gente que consulta. O sea, tú que estás enfrente y tocas, Gadi, tú que a veces te paras al frente a hablar algo,
hay que tener y ser maduros en decir, varios de aquí, pues consultan el oscurantismo. Es la realidad, ¿no? Ahora, Satanás te lleva de la mano. Sí, platicaba el otro día con una persona, con Katia. Ella me dice, oye, ¿no te has fijado que de unos 6 años a la fecha, en las escuelas, el Día de Muertos se promueve mucho? Le digo, sí. Otra forma de oscurantismo, de llevar a los niños para que se empiecen a ablandar de que así es la vida aquí, ¿no? Esto de traer los demonios a la tierra, porque no sé, que el nahual o quién, ¿cómo se llama el que los cruza? Un perro, el cholescuintle, ¿no? Los cruza del más allá al más acá. Yo les digo, a ver, lo que dijiste tú fue perfecto. Creo que fue Erika. ¿Quién te asegura que sí es tu pariente el que viene a visitarte y a tragarse el mole y los tamales que tú pones ahí? ¿Quién te asegura que es él? ¿A quién estás llamando? ¿Sí? ¿Es eso? ¿A quién estás llamando? ¿A quién llamas? ¿A quién deseas en tu vida, no? ¿Qué deseas? ¿Qué es lo que buscas? En la Biblia dice que una sola vez la muerte se acabó. Tú ya no puedes regresar a la tierra. Entonces, ¿quién viene en forma del pomo cuando se muera? Perdón, pomo, ya te mandé a la muerte, pues. Pero... No. Ya casi me iba yo, ¿no? Pero... Sí. ¿Quién me va a asegurar que es el pomo que viene del más allá? A decirme, ¿sabes qué? Yo no te debía tanta lana y está abajo de mi colchón, ¿no? Me van a esconder como Moisés. O sea, ¿quién nos asegura? Pero es muy natural. Satanás se encarga de eso. Tiene estrategias para mostrártelo de una manera natural, de una manera tranquila, de una manera muy orgánica. Ahora, para cerrar la sección Raspando Muebles. Otra vez. Yo no he hecho nada ahora. Es que está bueno. Pero ha habido campañas de sensibilización. ¿Por qué? ¿Pero sensibilización cristiana? De sensibilización. Verlo normal. Ah, ok. Hacer lo que... Digo, y yo lo veo así, pero en algunos años de Walking Dead, nomás dejamos el comentario al calce. Pero hay muchas cosas que la televisión, Sí, no. películas, te hacen ver normal. Es, por ejemplo, antes... Te adoctrinan. Adoctrinamiento, es la palabra correcta. Porque su misión es llevarte a la puerta para que ahora sí. Sí, te adoctrinan. Adoctrinamiento. Antes, a un niño lo hacías que respetara al adulto. Ujú. Lo hacías que tu padre o los mismos adultos se hacían respetar a los adultos. Sí, inculcabas valores. Pero poco a poco empezó con que yo puedo decir lo que quiero en el momento que quiera, cuando bajo el contexto que sea, informado o desinformado, yo tengo derecho a expresarme. Y no está mal. El problema es de que la ignorancia de uno se hace ley para el pueblo. Uh-huh. Entonces, cuando llega un fulano y de repente en las iglesias cristianas hubo una temporada de las piedras que caían del cielo, el horno, el pelo y demás, por eso dije cerrando la sección, de repente yo me quedaba callado, me decían, ¿qué opinas? Si tú crees, qué bueno, y si no crees, qué bueno, porque al final del día lo que cada quien cree es lo que te va a salvar, nada más. Entonces, de repente se empezaron a ver otro tipo de cosas que se empezaron a adaptar poco a poco al punto y al grado de que lo ves dentro de la práctica, dentro de un servicio en una iglesia, dentro de la liturgia de la iglesia. Entonces, ya te empiezan a adoctrinar. Digo, hay que te gusta, hay fiestas mexicanas muy espectaculares, visuales, lo que tú quieras, pero si de repente no lo tomas como es realmente, Exacto. poquito a poquito te empiezan, y cuando menos pienses, ya vas a estar súper metido hasta cierto punto, viviendo consecuencias Exacto. de una mala elección.
A la gente que le gustan las teorías conspirativas, ahora vean todo desde la parte conspirativa espiritual. Si tú te pones de una teoría conspirativa espiritual, todo cuadra. ¿Se acuerdan del concierto de Travis Scott? Que fue en plena pandemia. Ujú. Es una invocación. Él estaba presentando a los jóvenes a Satanás. Entonces, ya ni siquiera son medio subliminales, ya es totalmente descarado. Pues la gente lo ve normal. Es que estás anticuado, es que ¿qué quieres que escuchemos? Mariachi. No es eso, ¿no? Se lo presenta tan normal porque ese es el trabajo. Estratégicamente presentar todo normal para que luego tú vayas y consultes, para que vayas a esos conciertos de Travis Scott, se pone chido. Para que lo normalicen. El vato como prácticamente dice los presentó, incluso hubo muertos. Sí, ¿no? hubo gente que salió poseída. Se veía demonios arriba en el escenario. Había demonios. La gente Hubo que no gente cree en el que mundo dijo, "Me fue espiritual lo mal". decía. No, fue tremendo. Ahí está en YouTube, ¿no? Está en YouTube muchos testimonios del concierto de de muchachos Travis que Scott. asistieron, es cierto. Y... ¿Mandé? Es que tenemos edición. Sí, disculpen aquí ustedes. sí hay producción. Uno está acostumbrado a hacer podcast sin edición y como salga, ¿no? Aquí hay presupuesto. Aquí Gadi les va a poner los links o quizá algunas imágenes de ese concierto de Travis Scott. Y bueno, dejen raspo muebles para finalizar porque ya nos vamos. Ya tenemos nos sueño. vamos. No creemos en los demonios que para todo vemos, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. El señor es adúltero porque tiene el demonio del adulterio. Pastor, ore por mí para reprender al demonio del adulterio. No, eres un caliente. El espíritu de retortijón, ¿no? Eres un Después de caliente. haber comido 7 tamales, un Exacto, litro de ¿no? pozole. Y dice, hermano, ore por mí porque estoy enfermo. Espérame. Tú, Satanás te pone la tentación. Tú decides si caes o no. Ay, es que el demonio de la tristeza. Hay muchas cosas por las cuales estar alegres. Una cosa es Dios. No le eches la culpa al demonio de Yo la creo que sí hay tristeza, opresión ¿no? espiritual, ¿no? Hay opresión, Sí. pero tú decides, ¿no? No, pero para eso tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda y nos guía. Bueno, O tenemos la fortaleza de Cristo, ¿no? definamos el concepto de tenemos. Bueno, estamos. Bueno. Digo. Bueno, la Biblia nos da una salida donde dice, Exacto. ¿está alguno entre ustedes triste? Entonces, alabe. ¿Está alguno de ustedes Exacto. afligido? Ore, o sea, nos da siempre una respuesta. Entonces no digas, es que siempre estoy triste. ¿Por qué? No, Pues porque es si que es hay el alguno demonio de afligido la o triste, tristeza. No cante manches. salmos. Es Sí. que Dios es... a todos nuestros espectadores, ya yo con esto me despido. Dios es una solución. Y es una experiencia y es una solución integral, psicológica, espiritual, Social. que redunda en lo físico. Sí. Y no es una idea, y no es una voz, y no es una fuerza. Es un ser creador, autor de la vida, autor del amor, perdonador, y que si alguno de ustedes, por ignorancia, por tristeza, por millones de cosas, abrió una puerta de ese tipo, que también sepa que hay esperanza. Y que las maldiciones, como Sí, dicen sí. generacionales, no existen. Existen acciones malintencionadas de los seres humanos a otros seres humanos, pero que pueden ser en algún momento canceladas si nosotros aceptamos un amor perfecto que cubre todo, llena todo y que no tiene amor, que es amor, que dice, porque Dios es amor. Y Él vino al mundo a salvarnos, a buscar lo que se había perdido. Y si tú crees que tu problema no tiene solución, creo que Dios es tan grande que permitió que pasaras ese problema para que ahorita tuvieras una oportunidad y lo busques. Ahora Y- truchas también, ¿no? Porque Dios es gratis. Pensamos. Pero hay mucho sacrificio que hacer. Pero Satanás, al final de cuentas, es un negocio. Y es más caro a la larga. Sale ¿no? más Sí. caro porque vas con un santero y te hace un milagrito, pero pues ¿cuál es el negocio del santero? Te hace un milagrito por un lado y te maldice por el otro lado, pues para que seas el cliente, ¿no? Digo, también hay que Y hay pensarle un algunos poquito. pastores que también no hacen el Ay, pacto con Dios. sigues No. raspando. No, pues es que hay de todo. A lo mejor alguien del público va a poner ahí un comentario. Y los pastores que cobran por sanidad, pues es que no es gente de Eso es Dios. muy sucio, eso es muy sucio. A ver, hay pastores que le aplican santería, pero como si fuera de Dios. Es decir, mira, tú cómprame este Pedazo de cruz, ¿no? cómprame esta O la arena pulserita. del Jordán. Esta pulserita que entre todos oramos por ella
Y ya lleva esta pulserita y no te va a hacer nada. No manches, eso es santería, eso es satanismo. O imagínense qué tamaño sería la cruz de Cristo para que no se acabe con Oye, tanto Pomo, pedazo que venden. ¿te acuerdas, Pomo, que fuimos a una iglesia de por allá, por el Estadio Jalisco? Más o menos por aquellos lares. La estaca. Sí, por ahí va. Fuimos a una iglesia de ahí que está por el Estadio Jalisco. No lo quise decirlo el Pomo en ese momento, pero pues el pastor llegó en una Homer, ¿no? Entonces, ay, Dios mío santo. Y fuimos a invitar a esa iglesia. Qué manchados somos, ¿no? Criticamos y luego las invitamos. Pero pues había que llenar los lugares de alguna manera. Y fuimos en la mañana, ¿te acuerdas? Que nos invitaron a esa iglesia. Y el pastor dice, ya te terminó la prédica y todo, dice, pásenle todos con su estaca. Y yo, pues yo no tengo, ¿no? Y empezaron a pasar, era una estaca de este vuelo. Con que un en la hilo punta rojo. tenía color rojo. Sí. Y luego en la otra punta tenía un trapo blanco. Y lo dice, pásenle todos. Y pasan. Y dice, aquí adelante están los demonios. Empiézale a dar. Y estaban las doñas dándole ahí. ¿Y te acuerdas? Me quedé viendo. Y yo no me salí por respeto a quien nos invitó, pero yo volteé con el Pomo y el Pomo nomás así. Oye, ¿qué onda son esas? Ese es santerismo. Sí. Huyan de esas iglesias, de verdad. Nosotros estamos aquí. No que se vengan a Masai, pero hay muchas iglesias que realmente tienen doctrina. Hay iglesias, como dice Erika, te enseñan palabra, doctrina, te enseñan a crecer, ¿no? Para que después vengas aquí al podcast y hables con nosotros, ¿no? Sí, ya sé. Pero eso de las estacas estuvo cañón, güey. Hay bravo. iglesias que... y son cristianos, ¿no? Y en su momento, era de las más influyentes en el estado. Oye, ¿qué pasó con esa iglesia? Desconozco, no es momento. Bueno, me dices fuera de foco. Fuera de foco. Y ahí estaban las doñas. Y dale. Y las señoras, bien. Sí. Las señoras, sobre todo las de la tercera, estaban duro. Y ya casi lo tienes. El demonio de... No sé, el demonio de adulterio. Dele. Y ahí estaba la abuela dándole. Pero se llenó el Sí, altar. Era un espectáculo que si tú le quitas que estábamos en una iglesia cristiana, haz de cuenta que estábamos en una sesión espiritista. Dándole estacazos aquí, ¿sabe quién? Al aire, ¿no? Antes no se equivocaron. Yo nomás lo vi así y volteaba a ver al Pomino cuán grande es. Y el Pomino nomás así con los Sin brazos raspar cruzados, muebles. y me volteaba y decía... Sí, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, no sé si quedaron dudas o comentarios. Ahí se las mandan al Gadi, a la edición. Si quieren que hagamos específicamente algún tema que salió aquí, que lo profundicemos, le damos. Siguiente viernes vamos a hablar de otro tema. Ahí tenemos varios temas. Si nos pueden ustedes mandar temas y preguntas para aquí, pues hacerlo entre todos nosotros. Pomo, palabras de despedida, consejos, aliento. No se queden con la teoría al respecto de Dios. Erika. Para todo hay solución. Y la solución es Cristo. Yo ya la dije, pero pues no usen estacas cuando vayan a la iglesia. Qué bárbaro. Es que a uno se le viene en la mente, uno ha visto cada cosa. Bien, pues nos vamos. Gusto en saludarlos virtualmente. Repito, este es un formato en el cual cuando haya noticias muy interesantes empezaremos con una noticia. Si llegaron hasta aquí, pues qué chido, ¿no? Denle like a todas las redes sociales, al Spotify. ¿Qué se le da, Gadiel? ¿Nada? Compártanlo, consúmanlo. Compártanlo, consúmanlo en el TikTok igual. Los formatos van a ser así. Si hay una noticia muy relevante, hablamos de la noticia unos 20 minutitos y luego nos vamos al tema central, ¿no? El tema central, repito, estaremos quizá los 4 otra vez, quizá nada más 3, quizá nada más 2, quizá traigamos invitados, porque hay algunos temas en el que la verdad hay gente más experta y tenemos que traerlos. Sí, va a haber muchísimos temas y sé los temas que están pensando, ¿no? Con confianza, con confianza. Yo ya sé, hay temas de moda, vamos a hablar de las redes sociales, de la pornografía, ¿cómo no? También del homosexualismo se tiene que hablar, de los diezmos, de las ofrendas, de Dios soberano, muchos temas. Saludos a todos, Dios me los bendiga, Dios los guarde, nos estamos viendo en la siguiente sesión. Y como diría Benjamín Rivera, un cantante de mis tiempos, si Cristo no te funciona, te devolvemos tus pecados, ¿verdad? Pásensela bien y nos vemos el siguiente viernes, Dios mediante. Bye, bye.